El primer Congreso Internacional de Biotecnología y Bioingeniería se complace en dar esta sexta presentación sobre análisis transcriptómico single cell RNA-seq de células TCD4 reactivas a SARS-CoV-2, el cual se encuentra bajo mi cargo. Mi nombre es Ronald Guarachi Olivera, soy estudiante de doctorado en Ciencias Biológicas con mención en Biología Celular y Molecular de la Universidad de Antofagasta, Chile. Básicamente los objetivos de esta presentación son, primero, analizar los diferentes tipos de células que reaccionan al SARS-CoV-2 en comparación a células reactivas frente a otro tipo de virus. El otro objetivo es detectar los niveles de factores de transcripción involucrados en el deterioro de la respuesta inmunitaria antiviral en pacientes severos con la COVID-19. El otro objetivo es evaluar los marcadores en células T relacionados a la disminución de células B ante infecciones por un SARS-CoV-2. El otro objetivo es evaluar los grupos o clústeres de células T reactivas a SARS-CoV-2 que tengan una mayor expansión clonal. El otro objetivo es investigar qué células T están relacionadas a la patogénesis en pacientes graves con la COVID-19. Y el último objetivo, identificar qué células T tienen características disfuncionales y de citotoxicidad en pacientes hospitalizados con enfermedad grave de la COVID-19. Por lo tanto, aquí lo que tenemos es que la enfermedad por coronavirus, la COVID-19, está ocasionando pérdidas económicas sustanciales, así como la alta mortalidad y morbilidad en la población, básicamente caracterizada por un colapso a nivel del sistema de salud, tanto en clínicas como en hospitales. Mientras una forma de poder solucionar este problema es con terapias y vacunas en desarrollo, el cual puede durar meses o años. Y mientras se investiga más terapias y vacunas, un número considerable de pacientes se van enfermando gravemente en distintos países. Por lo tanto, los mecanismos responsables de causar el síndrome de dificultad respiratoria severa SARS en COVID-19 aún son desconocidos. Entonces existe una necesidad urgente de comprender los actores claves que van a impulsar las respuestas inmunes, protectoras y patógenas en la COVID-19, el cual nos puede ayudar a diseñar mejores terapias y vacunas para abordar la pandemia actual. Entonces en esta investigación se pone bastante énfasis a la CD4, ya que las células CD4 son orquestadores claves de las respuestas inmunitarias antivirales, el cual puede ayudar a mejorar las funciones efectoras de otros tipos de células inmunes, así como la CD8 citotóxico, la célula NK o células B. Por lo tanto, las células CD8 citotóxico van a destruir las células infectadas con SARS-CoV-2. Por lo tanto, en sí las células CD4 son reactivas a SARS-CoV-2, pero en cuanto a esa respuesta, que corresponde a un papel importante en la conducción de respuestas inmunes protectoras o patógenas, aún es desconocida. Por tanto, se ha realizado un análisis transcriptómico single cell RNA-seq de células TCD4 que son reactivas a SARS-CoV-2, esto con el fin de determinar asociaciones con la gravedad de la enfermedad COVID-19, comparando básicamente propiedades moleculares de células TCD4 que son reactivas a SARS-CoV-2 o otras células que van a ser reactivas pero a otro tipo de virus, el cual se toma en individuos de control, que son sanos básicamente. Por lo tanto, aquí se estaría usando básicamente muestras de PBMC, que son células redondeadas de sangre periférica, el cual está formado principalmente por monocitos y linfocitos. Y aquí a esta PBMC se le hace principalmente el ensayo ARTE, que consiste básicamente en la reacción de células T, ¿sí? O enriquecimiento de células T frente a los antígenos. En este caso se ha utilizado como antígenos, se ha estimulado con péptidos de SARS-CoV-2, utilizando estos marcadores de enriquecimiento que es la CD154 y la CD137, para lo cual se han tomado una muestra de 32 pacientes con la COVID-19, de los cuales tenemos que principalmente 22 pacientes han requerido hospitalización y 10 pacientes no han requerido hospitalización. De esos 22 pacientes, 9 requirieron estar en la UCI, o sea, eran casos severos, y tenemos pacientes que han estado hospitalizados pero no han requerido la UCI, que fueron en número de 13, y 10 pacientes que no han requerido hospitalización. Y aquí tenemos otros pacientes, pero que no han estado expuestos al SARS-CoV-2, pero han estado expuestos a otros virus, así como el coronavirus, para influenza o metaneumovirus humano. Entonces se hace lo mismo, se utiliza el PBMC, células redondeadas de sangre periférica, el cual se hace el ensayo ARTE, el cual van a ser estimulados a péptidos, pero de otros virus específicos. Por lo tanto, aquí tenemos
esta evaluación de células que han sido marcadas con CD154 y CD69, pacientes hospitalizados versus no hospitalizados. Aquí el número viene a ser mayor en pacientes hospitalizados de células que tenían estos marcadores. Y precisamente aquí tenemos células TCD4 ex vivo antes de ser estimuladas. Aquí fueron estimuladas por 6 horas a los péptidos, en este caso al SARS-CoV-2. Y se aquí se usó marcadores CD137 y antígenos leucocitarios humanos. Entonces aquí se observa que en pacientes hospitalizados versus hospitalizados, además de tener la CD154 y CD69, también tenían la CD137. Y precisamente en pacientes hospitalizados era menor ese tipo de células en comparación a muestras de pacientes no, de células de pacientes no hospitalizados. Y aquí tenemos lo otro, que aparte de tener la CD154 y CD69, tenían los antígenos leucocitarios humanos y donde el número era mayor para pacientes hospitalizados en comparación a pacientes no hospitalizados. Aquí se hace la evaluación básicamente de células que han sido reactivas, pero a otro tipo de virus, o sea, muestras de pacientes que no han estado expuestas a SARS-CoV-2 y vemos que aumenta la población tanto en parainfluenza humana, metaneumovirus humano y otros coronavirus. Entonces, principalmente, antes y después de la vacunación de la influenza, aumenta esta cantidad de células con estos marcadores, que es la CD154, y ahí tenemos la evaluación básicamente de los marcadores de células que han reaccionado a otros virus. Por lo tanto, aquí lo más importante es saber qué células TCD4 son reactivas a SARS-CoV-2, de los cuales, haciendo single cell RNA-seq, se han detectado como 13 clústeres. De esos 13 clústeres, los clústeres 0, 6 y 7 eran reactivas a SARS-CoV-2 y los clústeres 4 y 8, no, principalmente, perdón, los clústeres 0, 6 y 7, así como el 4 y 8, todos estos clústeres que están marcados aquí eran reactivas a SARS-CoV-2 y los clústeres que eran reactivas a la influenza eran básicamente el 1 y el 10. Y en los otros había ciertos niveles de expresión en otros tipos de clústeres de células reactivas a otros virus, así como otros coronavirus, para influenza o metaneumovirus. Entonces, vemos que, por ejemplo, la mayor parte de las células reactivas al SARS-CoV-2 se encontraban en el clúster 6, seguía del clúster 0, seguía del clúster 4, seguía del clúster 0, seguía del clúster 7 y seguía del clúster 12. Entonces, es lo que se observa básicamente. Entonces, vemos, por ejemplo, aquí tenemos el mapa del calor y precisamente esta es la pregunta que se hacía. ¿Qué células reaccionaban al SARS-CoV-2? Y entonces aquí tenemos la respuesta. Básicamente, utilizando estos marcadores, las células que reaccionaban a SARS-CoV-2 eran las células T foliculares humanas y las células CD4-TTL. Las células T foliculares humanas se ubican a nivel de las amígdalas, el cual estos van a activar a las células B para la producción de anticuerpos. Y aquí se observaron mayores niveles de expresión. Y la otra respuesta, otro tipo de células, la CD4-CTL, que estos reaccionaban, eran clústeres que correspondían al 4 y 8 y reaccionaban al SARS-CoV-2 y se observan mayores niveles de expresión. Estas células se refieren a células T activas, el cual tiene que ver con la interacción entre células T y T y B y macrófagos, básicamente. Y el TH1, aquí hay una respuesta inmunitaria, básicamente, pero había menores niveles de expresión frente a estos clústeres 0, 6, 7 y 4 y 8. Y aquí TH17 que presenta autoinmunidad, básicamente, o sea que van a reaccionar frente a los mismos componentes del organismo como si fuera algo extraño, pero eran pobremente expresados en clústeres de células que reaccionaban al SARS-CoV-2. Y en cuanto a respuesta de interferones, había mayor expresión a nivel del clúster 7. Y había menos expresión en los clústeres 4 y 8. Y bueno, de esto ya se dijo anteriormente la CD4-CTL, mayor expresión 4 y 8. Y estas células T de memoria, básicamente había mayores niveles de expresión para otros tipos de células que reaccionaban a otros virus, pero mientras para células que reaccionaban al SARS-CoV-2 los niveles de expresión eran menores, aunque aquí en el 4 y 8 había mayores niveles de expresión. Y también se hizo con marcadores de ciclinas, ¿sí? Que más que todavía mayores niveles de expresión, pero para el 12.
O sea, este clúster 12 que reaccionaban al SARS-CoV-2, el cual nos indicaba que había una mayor proliferación de estas células correspondientes al clúster 12 frente al SARS-CoV-2. Por lo tanto, haciendo un análisis más exhaustivo de los marcadores T foliculares humanos, o linfocitos T foliculares humanos, donde había mayores niveles de expresión, fueron en los clústeres 0, 6 y 7, tanto para la interleuquina 21 y el POU2AF1. Y para los marcadores TH1 había mayores niveles de expresión tanto para los clústeres 1 y 10 a nivel del interferón gamma e interleuquina 2. Y para los marcadores TH17 había más que todo mayores niveles de expresión a nivel de los clústeres 2 y 9, tanto para el interleuquina 17 y CCR6, pero era pobremente expresado en clústeres de células que reaccionaban al SARS-CoV-2. Por lo tanto, las células TCD4 reactivas al SARS-CoV-2 correspondían básicamente a estos clústeres 0, 6 y 7, de acuerdo a los niveles de expresión. Y estos correspondían a las células T foliculares humanas. Y células que reaccionaban al SARS-CoV-2 también había otra población, ¿sí?, que correspondían a los clústeres 4 y 8. Estas son las células CD4-CTL. Mientras que había otras células que reaccionaban a otros virus, ¿sí?, pero correspondían a otro tipo de clústeres básicamente, tanto para el TH17 como también respuesta a los interferones. Por lo tanto, se hace aquí se hace un estudio del subconjunto de células TCD4 reactivas a SARS-CoV-2, pero que están asociadas con enfermedades severas. Y vemos que en pacientes hospitalizados los niveles de expresión de estos clústeres, que ya sabemos que es el 0, 6, 7 y 4 y 8, donde se encontraban la mayor parte de células reactivas al SARS-CoV-2, había mayores niveles de expresión en muestras de pacientes hospitalizados a comparación de pacientes no hospitalizados. Por lo tanto, precisamente en esos clústeres 0, 6 y 7, o 607, había un problema, que los niveles de expresión de unos factores de transcripción como el ZBTB32, precisamente estos tenían cumplían una función básicamente una función en cuanto a respuestas negativas, ¿sí?, en cuanto a la proliferación de células T, células B y anticuerpos de memoria. O sea, estos participaban en el deterioro del sistema inmune, la ZBTB32 básicamente. Y ahora el otro ZB2 participan en la disfunción del sistema inmunitario, que era también otra desventaja. Y de todos estos clústeres, tanto el 6, el 0 y el 7, donde allí había mayores niveles de expresión era en el clúster 6, o sea, mayores niveles de expresión del GZMB y PRF1. Y esos mayores niveles de expresión estaban relacionados básicamente a la muerte de las células B a nivel de las amígdalas productoras de anticuerpo, el cual esto ocasionaba una amigdalitis recurrente en niños. Entonces, vemos, por ejemplo, que los otros marcadores, el TIG, el LAG3, el PSD1, el DUS4, estos participaban en la regulación negativa correspondiente a la activación y proliferación de células T, principalmente expresadas en el clúster 6, que corresponde a células que reaccionan a SARS-CoV-2, células T foliculares humanas. Pero también había marcadores que eran favorables, así como el HOX y el CEP2, que participaban básicamente en la diferenciación, ¿sí?, celular o efectora, mejor dicho, así como la resistencia, ¿sí?, resistencia y también la supervivencia de las células T. Y en cuanto a las CD72 y GRP18, estos participaban básicamente en la proliferación y mantenimiento de las células T. Por lo tanto, haciendo otra vista, por ejemplo, nos interesa a nosotros las células reactivas al SARS-CoV-2, o sea, clústeres. Estos clústeres son del 0, 6, 7, así como el 4 y el 8. Y principalmente las poblaciones 4 y 8 son clústeres, o mejor dicho, clústeres de células que reaccionan al SARS-CoV-2. Estos expresaban las quimoquinas, las CCL3, CCL4 y CCL5, y estas están basadas en un reclutamiento de células mieloides, así como neutrófilos, monocitos, macrófagos, células NK, células T, que expresan quimoquinas con receptores CCR1, CCR3 y CCR5. Y aquí también tenemos las quimoquinas XL1,
¿sí? Que van a participar en activar las células dendríticas de tipo 1. Y estos van a desencadenar respuestas a nivel de células TSD8. Por lo tanto, una vez que se hace estudio, se descubre que células específicas son reactivas a SARS-CoV-2, así como las células T foliculares humanas y la CD4-CTL. También se hace un análisis de las secuencias, o sea, receptores de células T, usando el single cell. Y hacemos un estudio, en este caso, de expansión clonal, que se refiere a la activa proliferación de un determinado tipo de células para pasar a un proceso de diferenciación, donde la expansión clonal se registró principalmente en los clústeres 4 y 8 seguido del 11, y luego se hace un estudio de las interacciones entre receptores de las células T. Y esas mayores interacciones principalmente existían entre los clústeres 4 y 8, tal como se observa, ¿sí? Seguido del 11. Y aquí tenemos una ruta de los distintos tipos de interacciones de células, en este caso de receptores de células T. Por lo tanto, haciendo un análisis de todos los transcriptos de células TCD4 usando el single cell RNA-seq, que fueron en número de 31.278 transcritos, se han observado como 6 clústeres relacionados a distintos tipos de marcadores. Principalmente, miren, por ejemplo, aquí tenemos células T reguladoras o supresoras, células CD4-CTL, células T de memoria, células T foliculares o TH17. Lo que se encontró básicamente es que estaban relacionados, por ejemplo, una mayor población a las células T reguladores o supresores, básicamente, ¿sí? Linfocitos T reguladores supresores asociados principalmente a este marcador que es el FOXP3. Y este FOXP3 era un regulador maestro de las vías de regulación de las células T. Y esto también se fue corroborado por un análisis de expresión de genes, que estaba relacionado básicamente a nivel de células o linfocitos T reguladores. Y lo que se ha encontrado que en pacientes hospitalizados, en muestras de pacientes hospitalizados, los linfocitos T reguladores o supresores eran menores a comparación de pacientes que no estuvieron hospitalizados. Por lo tanto, estas son las conclusiones. Los clústeres de células que fueron expuestas a SARS-CoV-2 son los clústeres 6, 0, 7, 4 y 8. Y los factores de transcripción ZB, TB32 desempeñan un papel en el deterioro de respuestas inmunitarias antivirales, regulando negativamente la proliferación de células T con producción de citoquinas, así como la producción de células B de memoria a largo plazo. O los factores de transcripción ZB, ED2 participan en la disfunción del sistema inmunitario. Y en cuanto a las células T foliculares, o sea, las TFH, sobreexpresan la GZB, MB y PRF1, pero esto en pacientes graves con la COVID-19. Y esto, cuando hay esa mayor expresión de estos dos genes o factores de transcripción, estos son indicativos de la disminución de células B por citotoxicidad, y eso produce una amigdalitis recurrente en niños, y esto posiblemente sea una posible evasión del sistema inmune por parte del SARS-CoV-2. Y ahí, por ejemplo, estos marcadores que pertenecen al clúster 6, en este caso el THIT, LAC3, PCD1, DUX4 o CD70, van a participar en la regulación negativa de la activación y proliferación de células T. Y por ejemplo, aquí tenemos los marcadores HOPS y también SET22 que participan en la diferenciación efectora, resistencia y supervivencia de células T, así como el CD72 y CGRP18 que participan en la proliferación y mantenimiento de células T de mucosa. Ahora, en cuanto a esos clústeres 4 y 8, estos que son reactivas a SARS-CoV-2, expresan quimoquinas, ¿sí? Esto en pacientes graves, tanto las SL3, 4 y 5 que participan en el reclutamiento de células mieloides, así como células NK, células T, células B, y además de estos clústeres 4 y 8 van a presentar una mayor expansión clonal en pacientes severos con la COVID-19. Y lo último es que los FOXP3, siendo reguladores maestros de las vías de regulación T expresados en células o linfocitos T reguladores, que suprimen la activación del sistema inmunitario, se ha encontrado mayor cantidad de células T reguladores en muestras de pacientes hospitalizados a comparación de pacientes no hospitalizados. Muchas gracias.